Pues ahí está esta propuesta que se ha puesto sobre la mesa y están las voces también de quienes están en la calle todos los días, de quienes tienen 2, 3 trabajos, empleos distintos o están inscritos en diferentes plataformas. Les funciona, llevan dinero a su casa y han encontrado en esto un trabajo de medio tiempo o un trabajo de tiempo completo. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches, Arturo Dama. Hola, Manuel, Lucy, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Carlos, ¿cómo ves? A ver, el tema de regular, dicen, aunque en realidad pues, es una propuesta que, por lo que escuchamos, no a todos deja muy satisfechos. Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que en países como España han quebrado, han salido del mercado varias empresas por las regulaciones que se han instrumentado para supuestamente defender los derechos de los trabajadores, de los repartidores, de los choferes. Y yo creo que esa inspiración que aquí se toma para justamente esta supuesta justicia social y darle IMSS, Infonavit y todo este tipo de prestaciones sociales a los repartidores, a los choferes, pues viene de un diagnóstico inadecuado, y es que las empresas, las marcas grandes, Rappi, Didi, este tipo de empresas, Uber, tienen que llevar por fuerza la carga de la prestación social sí o sí. Y creo que esa es una concepción inadecuada del asunto, que llevó en España a que salieran del mercado o recibieran grandes multas que las pusieran fuera de competencia a empresas como Deliveroo, Delivery Hero, Stuart, varias empresas que han tenido problemas en los años recientes a raíz de esa misma regulación. Y el problema aquí es que creo que el tema de la flexibilidad del trabajador, que fue el gran atractivo para que mucha gente se subiera a esas plataformas a trabajar algunas cuantas horas, algunos más, algunos menos, pero todos valorando esa flexibilidad cuando ellos quisieran, cuando ellos pudieran, en la plataforma que ellos quisieran, etcétera, pues se está cargando ahora esta supuesta responsabilidad en las marcas, simplemente por ser marcas reconocidas, grandes, por ser empresas internacionales. Y me parece que ese despropósito en la inspiración no va a corregir la problemática, es decir, podría incluso llegar a ser tan oneroso que alguna de esas empresas o varias podrían incluso salirse del mercado, como en España, repercutiendo en eliminar fuentes de ingreso adicional para muchos de estos trabajadores. Hay trabajadores que están en varias aplicaciones, ¿no? Que trabajan, digamos, para distintas aplicaciones y no todos los días. Habrá quien trabaje los fines de semana únicamente, o por las mañanas o en la tarde, o alguien sí tiene una jornada muy larga. Cada quien define los comos de esta chamba, Lucy. Sí, claro, que prácticamente nos lleva a recordar pues cuál fue el origen de estas aplicaciones o de estas empresas, cuyo modelo de negocio radica precisamente en eso, en esa flexibilidad y en este concepto de que pues los trabajadores pues son más bien considerados autoempleados o trabajadores de alguna manera independientes. Básicamente esto les da la oportunidad de decidir cómo, cuándo. Ellos son los responsables incluso de aportar las herramientas de trabajo, definen sus horarios laborales, y es precisamente este espíritu de flexibilidad que atrajo, sí, sobre todo a personas que lo ven como una fuente de ingreso adicional, quizás a un empleo formal o a una actividad de tiempo completo como los estudios. Y el tratar de alguna manera, pues regular estas aplicaciones como sucedería con un modelo tradicional, pues rompe de entrada totalmente con este esquema del modelo de negocio, porque entonces sí estarías agregando pues estas cargas tributarias, por un lado quizás a los propios trabajadores, el hecho de que ya tengan que hacer esas aportaciones y por eso no quieren mucho. Y las empresas pues van a tener que retener evidentemente también estos impuestos, y por otro lado evidentemente a las propias empresas cuyo modelo de negocio no fue diseñado para ser una empresa tradicional. Y esto que mencionaba Carlos, lo que ha ocurrido en otros países, lo mismo ocurrió en California, ¿no? Ahora sí que este hervidero, ¿no? de muchas de estas tecnológicas, el Silicon Valley, ahí también hubo un intento con una ley SB5 que también terminó por fracasar y por echar un paso atrás y eliminar muchas de esas obligaciones fiscales a las empresas, porque rompe por completo el modelo de negocio. No fueron diseñadas para funcionar como una empresa tradicional. Punto. Y en última instancia el costo se traslada al consumidor. Al consumidor. Usuario. Eso que, sin duda alguna, esto eleva el costo de operar. ¿Y qué van a hacer?
trasladar ese costo a los consumidores. Entonces, tú y yo, cada vez que pidamos a través de una aplicación algo de comer, pues el precio va a subir. Pero, Manuel, ¿por qué no nos ponemos a la altura de los tiempos? Se calcula que son más o menos unos 660,000 trabajadores que utilizan las plataformas para prestar este servicio. Pues, ¿por qué no, ahora sí, armamos una consulta popular entre ellos? Sí, que ellos digo... Hay que preguntarles. Hay que preguntarles. A ver, decir, ¿en esto consiste la reforma planteada? ¿Ustedes están de acuerdo? Estos serían los supuestos beneficios para ustedes. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Y aquí sí, digo, no son tantos, pues vamos a preguntarles, vamos a tomar una muestra representativa, a ver qué opinan y que decidan ellos, ¿sí? Que decidan ellos. Ahora, aquí hay un tema interesante, el tema de los intereses y los derechos. A ver, ¿cuál es uno de los problemas con la Ley Federal del Trabajo, a la cual se pretende agregar un nuevo capítulo donde entrarían todos estos trabajadores que utilizan las aplicaciones? Obligatoria para las empresas, ¿eh? Para las empresas. Durante la transición, dice Así es. el gobierno, sería obligatoria. Sería obligatoria. Pero a ver, ¿cuál es uno de los problemas con la Ley Federal del Trabajo? Que más que garantizar legítimos derechos de los trabajadores, defienden intereses de los trabajadores. Y hay una gran diferencia entre hacer una ley para garantizar derechos de los trabajadores, que realmente sean derechos, no inventados por alguien y luego se los conceden, a intereses. A ver, ¿yo tengo el derecho al trabajo? No, porque si yo tuviera el derecho al trabajo, ustedes tendrán la obligación de contratarme. Tengo el derecho a buscar trabajo, sí, y eso supone que ustedes no me pueden impedir buscar trabajo. En un mercado donde hay circunstancias, competencia. Así es, así es. Ahora, a ver, todo trabajador tiene, estoy poniendo un ejemplo, el interés de que una vez contratado no lo corran. Sí. Pues, ¿quién no? Ya me contrataste, pues hasta que me muera. Ese es un interés. Más no un derecho. Sí, más no un derecho. Ahora, imagínate que se hacen leyes que dificultan el despido de trabajadores. Están en función de ese interés que tienen de no ser despedidos, pero no de un derecho. Entonces, habría que ver con esto que se propone para estos trabajadores, cuánto estaría en función de hacer respetar verdaderos derechos o intereses. Y yo creo que eso necesitaría un análisis mucho más detallado, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo. Primero que nada, esto, si se llegara a hacer y se llegara a hacer mal, puede acabar con estos puestos de trabajo, con muchos de estos puestos de trabajo, en vez de beneficiar a los trabajadores. Es que puede pegarle en la línea de flotación al modelo de negocio de las empresas tecnológicas que justamente hicieron estas innovaciones. Tienen marcas muy poderosas, es cierto, pero no necesariamente es que sean rentables así magnamente, ¿no? No dudo que les vaya bien y tal, pero imaginemos, por ejemplo, cuando antes de Uber y de Dide y de Cabify existen, de hecho todavía, ¿no? Los taxis que tienen unas placas pues que el gobierno les da y pagan una revista y pagan por las placas y tal. Y nadie nunca durante décadas dijo, el gobierno los tiene que tomar como empleados a los taxistas, les tiene que dar IMSS o ISSSTE, les tiene que dar crédito para su casa. No, simplemente ellos eran independientes, pagaban una cuota por la placa y se ponían de taxistas en algún sitio. Y yo creo que este es algo similar. Así como no hubo esa discusión en el pasado, no tendría por qué esta discusión ahora para cargarle a la fuente del trabajo, que son las plataformas, toda esa carga fiscal y de seguridad social. Yo creo que está mal hecho el diagnóstico, pero además existen herramientas para poder solucionarlo adecuadamente, como cuáles. La posibilidad de que cada trabajador de manera autónoma, individual y voluntaria se afilie al Instituto Mexicano del Seguro Social y el que quiera pague alguna cuota, que ya existe en las modalidades, la modalidad 10, en el IMSS, en fin. Para los trabajadores independientes. Para los trabajadores independientes. Y el que no quiera, pues que no se afile. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene otro trabajo que le ocupa más tiempo, que le representa más ingreso, y esta parte es simplemente pues complementaria, ¿no? Lo de ser repartidor. Sí. Entonces creo que existiendo las herramientas hay que corregir el diagnóstico y no empantanarse envolverse en esta bandera del discurso social y nosotros vamos a tutelar los derechos de todos los trabajadores, pobrecitos, los explotan las grandes multinacionales. Creo que tendríamos que madurar en esa discusión. Hay que escuchar a los propios trabajadores, ¿no? Hay que escuchar a quienes están ahí en la primera línea, quienes dicen, oigan, yo no quiero, a mí al contrario, en lugar de beneficiar me puede perjudicar una legislación de estas características. De hecho, muchos de los comentarios que leía en redes sociales iban en ese sentido, ¿no? Cada quien tiene, digamos, una visión distinta, un
un modelo de autoempleo distinto, y muchos hablaban de cómo estas aplicaciones sí ofrecen, por ejemplo, seguros en caso de accidentes, precisamente en horarios laborales, y les ofrecen también facilidades o descuentos para contratar seguros médicos y demás. Es decir, sí hay opciones, y al igual que ocurre con muchos otros trabajadores independientes ahora que, bueno, también hay un boom, ¿no?, de los famosos freelancers y demás, son personas que prácticamente pues se ciñen a estos modelos no tradicionales, ¿no?, del empleo y de la empresa, empleador, etcétera. Y esto que mencionaba Carlos, ¿no?, porque también te habla de cómo de alguna manera hay una contradicción, ¿no?, en el discurso, porque por un lado pues sí ves este tipo de iniciativas que se supone lo hacen en aras de los derechos de los trabajadores, pero por otro ves como a los conductores de las viajes por aplicación, al contrario, cada vez los restringen más, no pueden realizar los viajes al aeropuerto, por ejemplo, a donde quieran. O sea, es totalmente contradictorio, pero es que pues por ocurrencias no paramos en este país. Sí, claro. Y mira, Manuel, tenemos tecnologías del siglo XXI con legislaciones del siglo XIX. Y burócratas del siglo XVI. Claro. Burócratas del siglo XVI con Pues legislaciones propias del siglo XIX con tecnologías del siglo XXI. Pues sí. Pues eso no puede salir bien, Manuel. Sí, eso no puede salir bien. la ¿no? realidad con... Eso no puede salir bien. Ahora, la proliferación... Son parches, la verdad es que son parches anclados en discursos que muchas veces a la izquierda le resuenan bien a un público que quiere propugnar por esos temas. El tema de los derechos es un veneno muchas veces cuando no podemos diseñar en función de ese discurso legislaciones de vanguardia, acordes con la tecnología, con la realidad y con lo que la gente quiere. No, y además legislaciones que hacen quienes no han generado nunca en su vida un empleo, o quienes no han manejado una empresa o jamás han tenido que maniobrar para pagar una nómina, ¿no? Es decir, se ve muy fácil cuando lo haces desde un escritorio y con una serie de circunstancias muy distintas a las que vive un empresario de todos tamaños, porque podemos pensar en empresas grandes, pero pensemos en los trabajadores, Sí. Ahora, mira, en las familias que viven de esos ingresos. Si este esquema de trabajo fuera tan malo, ¿por qué ha proliferado tanto? Porque, a ver, aquí en la Ciudad de México ya te tienes que cuidar. Es cuidado con las motos, pero más del 80% de esas motos son repartidores. Claro, a ver, y los son una identificas perfectamente bien. de crecimiento, de prosperidad trabajo, para las familias. aprovechando la tecnología, flexibilidad. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahí ve el gobierno una oportunidad de controlar a un grupo de gente, de trabajadores que ahorita están O fuera de de su recaudar. control. Y la otra, de recaudar. ¿no? No, y de vender una bandera política de nosotros somos los buenos, que les dimos derechos, que las empresas multinacionales les estaban quitando a los pobres trabajadores, cuando eso no es cierto, porque yo estaba leyendo hace un rato el modelo de contrato de Rappi y dice todas sus letras trabajador independiente, ¿no? Y yo creo que eso está a la luz de la persona que le dice clic y yo quiero ser trabajador independiente los sábados de 5 a 7 y se acabó, ¿no? Sí, y ahora como, o sea, de la noche a la mañana el Estado pues tiene el derecho de modificar incluso los contratos laborales, ¿no? O sea, ya a ese punto hemos llegado cuando Entre tendría... privados. Exacto. Privados. Sí. Y van proliferan, digamos, porque cada vez hay más gente interesada en trabajar en circunstancias así. ¿Para qué se meten donde no se tienen que las meter? condiciones de la relación laboral tendrían que estar determinadas nada más por las dos partes involucradas. Por ejemplo, el empleador y el empleado, nada más. Y la tarea del gobierno es hacer valer ese contrato. Pero ya cuando el gobierno interviene en las condiciones y en las cláusulas del contrato, se está metiendo donde no debe. Y en México está metido en ese sentido hasta la cocina. Y cada vez se está metiendo más. Lo Y hay- platicamos el otro día con el tema del Airbnb. Es parecido, ¿no? A lo de Airbnb. De pronto quieren regular algo con un parche donde, pues, la verdad tendrías que tener el derecho de rentar tu casa, pues, el tiempo que tú quisieras, porque es un derecho consagrado, ¿no? Hacer con tu bien lo que te tú dé la quieras. gana como más te Y convenga. ahorita está el riesgo, también es otro problema, está el tema de Uber, Didi y estas empresas como Rappi, pero hay otras plataformas que, claro, ahorita no están en el ojo de los burócratas del siglo XVI, que son, hay una creo que se llama Doméstica, que hace que gente que sabe, por ejemplo, de diseño o que da clases particulares de piano, de guitarra y todo eso, Sí. se pueda registrar también. Ofrece sus Ofrece servicios oye, como pues, trabajador independiente. algún par de clases a la semana complementa su ingreso de guitarra o de piano y pues lo hacen a través de una plataforma, pues van a querer hacer lo mismo al rato, ¿no?
Pues sí. No, bueno, por ocurrencias no paramos. Ahora, está todo este mensaje que es contradictorio porque, a ver, ayer había reunión de inversionistas y empresarios Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, y lo que se ofreciera, certeza en las inversiones y que no iban a cambiar las reglas del juego y que además estaba, digamos, el marco jurídico de confianza para llegar a invertir, apostar capital, generar empleo, crecimiento, prosperidad. Y de pronto aparece una legislación como esta que lo que está haciendo es cambiarte la regla cuando ya estás con tu empresa, con tu negocio, con tu plataforma echada a andar y cuando ya generas miles de empleos. Miles de empleos, pues que algunos recibirán un pago modesto, otros un muy buen pago porque lo trabajan más, pero significan una diferencia importante para las familias, para miles de familias. Entonces es contradictorio lo que se dice por un lado y lo que se hace por el otro, con 24 horas de diferencia. La reunión de ayer fue muy buena, yo creo, y se enviaron efectivamente mensajes de certeza, de confianza, creo que es algo muy positivo, pero generar esta discontinuidad de mensajes es terrible para el país, ¿no? Porque entonces un día sí y un día no, estás con que hay certeza en este sector, pero en este otro quizá te cambian las reglas del juego. En el sexenio pasado tuvimos algo parecido, ¿no? Con la banca. La banca pues prácticamente no fue regulada y la banca funcionó bien. Muy bien. Vaya, sí fue regulada, pero no fue... Tuvieron grandes ganancias. No fue acosada por parte del gobierno. Pero pregúntale cómo le fue a lo de los refrescos y a los que hacen pan y alimentos procesados. Fue acosada durante la primera parte del sexenio con el tema que decíamos aquí la otra vez de los rombos y exceso de calorías y de sodio y de grasas. ¿Y dónde está la reducción en el diabetes consumo y en la obesidad? Después de todo lo que les han impuesto, no hay resultados. Ni siquiera tienen en el gobierno las métricas adecuadas para decir, vamos a generar esta solución y lo vamos a ver de aquí a un año, año y medio. Simplemente se le ocurre el parche, lo ponen en la ley y el resultado es que muchas empresas sufren. Y sobre todo sin voltear a ver lo que está ocurriendo en otros países. Incluso esto va en contrasentido a lo que pues ya mencionábamos, un debate, sí, no resuelto en muchos países, pero que no imponen a rajatabla una medida, una ocurrencia que pues prácticamente puede llegar incluso a quebrar el modelo de negocio. O sea, es un sinsentido y una vez más no tienen los argumentos para sustentar sus iniciativas. Pero mira, yo creo que está muy fácil, Manuel. Preguntémosle a los involucrados. Sí. No son tantos. Haz una muestra representativa, estadísticamente representativa, y a ver qué te dicen. Pues hasta pueden votar por la plataforma, pues están ahí conectados. Pudieran votar por la plataforma. Así de fácil. Digo, aquí sí se puede hacer utilizando la tecnología, pero me quedo con tu frase. ¿Burócratas de qué siglo dijiste? ¿14? 16. Con legislación del siglo XIX para tecnología del siglo XXI, no se puede. No empata. Pues sí, las ocurrencias de algunos. Lucy, gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya voy a pedir mi Uber. Mientras puedas. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Hasta mañana. Pásale.